Hay algo que los libros de texto nunca te contaron. No porque no lo supieran, sino porque lo sabían perfectamente. Durante décadas, arqueólogos, científicos y gobiernos han enterrado hallazgos que no encajan en la versión cómoda de nuestra historia. Evidencias físicas, analizadas en laboratorios, publicadas en revistas científicas, respaldadas por datos irrefutables, que señalan hacia una única conclusión imposible de aceptar para el establishment académico: la historia de la humanidad es radicalmente distinta a lo que nos enseñaron. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es especulación. Son hechos documentados que llevan décadas acumulándose en silencio, mientras la versión oficial mira hacia otro lado. Soy señor curioso, y si has llegado hasta aquí, probablemente ya sospechabas que algo no cuadraba. Este canal existe para las personas que no se conforman con las respuestas fáciles, para quienes saben que la verdad histórica más perturbadora no se encuentra en los museos principales ni en los programas de historia del colegio. Si eres uno de ellos, suscríbete ahora mismo. No lo llames simplemente suscripción, llámalo lo que realmente es: entrar en el grupo de personas que han decidido buscar lo que otros prefieren ignorar. Hoy vamos a recorrer 8 descubrimientos arqueológicos y científicos que, tomados por separado, podrían descartarse como anomalías, pero juntos forman un patrón. Y ese patrón tiene implicaciones que van a cambiar la manera en que ves todo lo que creías saber sobre el pasado de nuestra especie. Empecemos. Era una tarde aparentemente tranquila en un laboratorio de Múnich. El año era 1992. La doctora Svetlana Balabanova, toxicóloga forense con una reputación impecable en el mundo científico europeo, estaba realizando algo que en su campo se considera trabajo de rutina: análisis químico de tejidos de momias egipcias pertenecientes a la colección del Museo de Múnich. No buscaba nada extraordinario. Buscaba marcadores biológicos, huellas de enfermedades antiguas, patrones dietéticos, los residuos silenciosos que dejan miles de años de historia humana en el tejido óseo y en la piel preservada. Era el tipo de trabajo que los toxicólogos forenses hacen constantemente sin que nadie preste demasiada atención. Pero ese día, los instrumentos de Balabanova encontraron algo que nadie había pedido: cocaína, hachís, nicotina. No en cantidades que pudieran atribuirse a contaminación cruzada o a un error de laboratorio, en concentraciones significativas, del tipo que los toxicólogos reconocen inmediatamente como el resultado de un consumo habitual, continuado a lo largo de una vida entera, integrado en el tejido profundo del organismo, en el hueso mismo, en el lugar donde el tiempo ya no puede borrar la química que dejó atrás. Las momias en cuestión tenían entre 2 y 3.000 años de antigüedad. Cuando Balabanova publicó sus hallazgos, la reacción del mundo académico fue inmediata, devastadora y perfectamente orquestada. Contaminación, dijeron. Error metodológico. Imposible. La presión institucional sobre su figura fue considerable. Las revistas científicas que habían aplaudido su trabajo previo de repente encontraban motivos para dudar de sus protocolos. ¿Por qué tanta ferocidad en el rechazo? Porque si Balabanova tenía razón, toda la arquitectura de la historia antigua se venía abajo en un instante. El problema es geográfico y aparentemente insalvable. La cocaína proviene de la planta de coca, la nicotina del tabaco. Ambas plantas son originarias de América del Sur. En 1992, la posición histórica oficial era categórica y no admitía debate. No hubo ningún contacto significativo entre el Viejo Mundo y América antes de Colón, en 1492. Ninguno. Cero. El Atlántico era, según esta narrativa, una barrera infranqueable durante miles de años. Los resultados de Balabanova no simplemente tensaban ese argumento, lo rompían por completo. Pero Balabanova no se rindió. Lo que hizo a continuación es lo que separa a los científicos auténticos de quienes simplemente siguen las corrientes. Amplió el estudio. En los años siguientes analizó más de 3.000 momias de distintas colecciones en todo el mundo. Los resultados siguieron siendo los mismos. Invitó a laboratorios independientes a verificar su metodología.
Los laboratorios verificaron. Los hallazgos se sostuvieron. Y entonces llegó la evidencia que convirtió el debate en algo fundamentalmente diferente. La momia conocida como Genut Tawi, una sacerdotisa egipcia, una mujer de posición social elevada, enterrada con todos los rituales correspondientes a su rango. Sus vendajes intactos, su procedencia arqueológica indiscutible. Cuando los investigadores analizaron sus restos bajo protocolos de control de contaminación rigurosos y específicamente diseñados para eliminar cualquier posible fuente externa de interferencia, encontraron algo que trasciende cualquier argumento sobre errores técnicos. Encontraron metabolitos de cocaína. ¿Entiende lo que significa eso? No encontraron cocaína. Encontraron el subproducto que el cuerpo humano produce cuando metaboliza la cocaína. El compuesto que solo puede existir en un organismo que estuvo vivo y procesó activamente esa sustancia. No puedes introducir un metabolito en un cuerpo por contaminación post-mortem. El cuerpo tiene que haber estado vivo para producirlo. Ese detalle no admite refutación metodológica. Es química básica. Así que la pregunta ya no es si estas sustancias estuvieron presentes en momias egipcias de 3000 años de antigüedad. Esa pregunta está respondida. La pregunta que nadie en el mundo académico convencional quiere formular en voz alta es la siguiente. ¿Cómo llegaron allí? Las posibilidades son tres. Primera, ¿existió alguna forma de contacto marítimo organizado y sostenido entre el antiguo Egipto y las Américas miles de años antes de Colón? Una capacidad naval que la historia oficial insiste en que no debería haber existido. Segunda, existieron especies de coca y tabaco en el Viejo Mundo que hoy están completamente extintas y que, de manera conveniente para la narrativa establecida, no han dejado absolutamente ningún rastro en el registro fósil. Tercera, estaba ocurriendo algo que aún no tenemos categorías conceptuales para describir correctamente. La egiptología convencional ha optado en su mayor parte por una cuarta posibilidad, el silencio. Las momias siguen en los museos, los datos siguen en la literatura científica, los metabolitos en los huesos de Enut Tawi siguen siendo lo que son. Y la historia que esos huesos están contando lleva décadas esperando que alguien tenga el valor académico suficiente para terminar de escucharla. Guarda esa pregunta en algún lugar de tu mente, porque en unos minutos vas a ver que no es la única vez que algo imposible aparece en un lugar donde no debería estar. El siguiente caso viene de Perú y cambia las reglas de lo que consideramos biológicamente posible. La costa desértica del sur de Perú es uno de los entornos más áridos del planeta. Prácticamente no llueve. Los vientos soplan calientes y secos desde el interior. Es, en términos arqueológicos, una cámara de preservación natural casi perfecta. En 1928, el arqueólogo peruano Julio César Tello comenzó a excavar en la península de Paracas. Lo que emergió de esas dunas fue extraordinario por múltiples razones. Cientos de momias envueltas en textiles de una complejidad técnica y una belleza que especialistas en arte textil siguen estudiando hoy en día. Tejidos con centenares de colores, patrones geométricos de precisión matemática, conservados con una fidelidad asombrosa durante más de 2000 años, gracias a la aridez extrema del entorno. Pero los textiles no fueron lo que dejó a Tello sin palabras. Fueron los cráneos. Más de 300 de ellos. Y no eran normales. La elongación craneal era tan extrema, tan pronunciada, tan visualmente distinta de cualquier otra variación humana conocida, que las fotografías de esas calaveras siguen circulando hoy como algunas de las imágenes más debatidas en arqueología alternativa. El cráneo se extendía hacia arriba y hacia atrás hasta adquirir una forma que apenas guardaba parecido con la cabeza humana convencional. Algunos especímenes alcanzaban casi el doble del volumen craneal promedio. La explicación inicial de Tello fue la deformación cefálica intencional. Era una práctica conocida en múltiples culturas antiguas. Se aplicaban vendas o tablillas sobre el cráneo blando de los bebés para moldear su forma durante el crecimiento. Los resultados podían ser llamativos. Y durante décadas, esa explicación fue suficiente para que la comunidad científica dejara de hacerse preguntas, hasta que alguien empezó a medir en serio.
El investigador Brian Forrester dedicó años a la recopilación sistemática de datos anatómicos sobre los cráneos de Paracas. Lo que encontró no encajaba con la deformación intencional como única explicación, y la razón es específica, documentada y enormemente difícil de refutar. Los cráneos humanos normales tienen dos placas parietales. Son los grandes huesos que forman la parte superior y lateral del cráneo. La deformación intencional puede alterar de manera espectacular la forma del cráneo. Puede estirarlo, aplanarlo, alargarlo en diversas direcciones. Lo que no puede hacer, bajo ninguna circunstancia posible, es cambiar el número de placas parietales. Ese número lo determina la genética en el momento de la concepción. En un número significativo de los cráneos de Paracas, los investigadores documentaron una sola placa parietal. Eso no es una deformación, eso es una diferencia estructural de origen genético. Adicionalmente, los análisis anatómicos revelaron otras particularidades: una región parietal aplanada con una angulación diferente a la humana estándar, cuencas oculares posicionadas de manera ligeramente distinta. Estos no son los marcadores que dejaría una técnica de remodelado externo aplicada durante la infancia. Son marcadores estructurales que hablan de una arquitectura ósea diferente desde el origen. En 2014, muestras del material de los cráneos de Paracas fueron sometidas a análisis de ADN. Los resultados que Forrester hizo públicos fueron extraordinariamente perturbadores. El ADN mostraba mutaciones sin equivalente en ninguna base de datos genética humana, de primates, ni de ningún otro animal conocido. El laboratorio que realizó el análisis indicó que el individuo en cuestión estaba genéticamente muy alejado del Homo sapiens. Aquí es donde la honestidad científica exige una pausa. Esos resultados de ADN del 2014 no han sido verificados de manera independiente ni publicados en ninguna revista científica revisada por pares. Esa laguna es significativa y merece reconocerse sin evasivas. Pero la placa parietal única no es una afirmación sin verificar. Ha sido observada, documentada y fotografiada. Y la ciencia convencional no ha ofrecido todavía una respuesta satisfactoria que explique su presencia. 2000 años en el desierto más seco del planeta y los cráneos de Paracas siguen formulando una pregunta que nadie en la academia quiere responder directamente. No des esa pregunta por cerrada, porque lo que viene a continuación sucede a miles de kilómetros de distancia, en una provincia rural de China, y plantea un misterio de escala completamente diferente. La aldea de Xianbeikun, en la provincia china de Shehan, llevaba generaciones viviendo junto a un grupo de estanques de tamaño modesto. La leyenda local decía que no tenían fondo. Nadie que viviera allí había encontrado ninguna razón particular para investigarlo. En junio de 1992, un agricultor llamado Wu Anai decidió que las leyendas locales no le parecían suficientemente convincentes. Alquiló una bomba de agua. Tardó 17 días en vaciar el primer estanque. Lo que apareció debajo del agua no era el lecho de un estanque. Era un techo. Un techo tallado que descendía hacia una caverna subterránea de dimensiones colosales. Columnas de soporte colocadas con una precisión estructural que los ingenieros modernos han calificado de sorprendente. Paredes cubiertas de arriba a abajo por marcas de cincel dispuestas en un patrón diagonal consistente, exactamente a 60 grados. Replicado con una uniformidad tan sistemática en cada centímetro cuadrado de superficie que sugería no simplemente un trabajo manual coordinado, sino un proceso que tenía algo de industrial en su consistencia. La primera cámara medía cerca de 1000 metros cuadrados. Los techos alcanzaban en algunos puntos 9 metros de altura. Wu Anai no se detuvo. Vació un segundo estanque. Otra caverna. Después otra. Y otra más. Al final del proceso, habían sido descubiertas 24 cuevas subterráneas, distribuidas en un área de aproximadamente 25.000 metros cuadrados. Todas ellas compartiendo la misma arquitectura, el mismo patrón detallado, la misma atmósfera de catedral silenciosa y deliberadamente construida. El volumen de roca extraída para crear este complejo es difícil de visualizar en términos humanos. Las estimaciones sitúan la cifra en más de 1 millón de metros cúbicos de piedra retirada manualmente.
Ahora viene la parte que convierte este descubrimiento en algo que desafía toda lógica histórica convencional. En toda la vasta, exhaustiva, extraordinariamente detallada tradición documental de la civilización china, no existe ni una sola línea que mencione estas cuevas. 0. Ninguna referencia en ningún texto histórico conocido. Y hablamos de una civilización que documentó con minuciosidad casi obsesiva sus batallas, sus inundaciones, sus cosechas, sus movimientos dinásticos, sus obras de ingeniería pública. Los chinos de la antigüedad registraron prácticamente todo lo que construyeron y todo lo que destruyeron. El análisis arqueológico ubica la construcción de las cuevas de Longgou en torno a hace 2000 años, durante el periodo de las dinastías Qin o Han. Eso significaría que una operación que requirió la coordinación de miles de trabajadores durante un periodo prolongado ocurrió durante una de las épocas mejor documentadas de toda la historia china. Y absolutamente nadie la escribió. No se encontró dentro de las cuevas ninguna herramienta, ningún artefacto, ningún resto humano, ninguna evidencia de habitación, de almacenamiento, de ceremonia, de uso continuado para cualquier propósito reconocible. Lo que fuera que estas cavernas sirvieron para hacer, lo hicieron sin dejar rastro más allá de su propia existencia. Los arquitectos e ingenieros que han estudiado el complejo profesionalmente vuelven con una caracterización recurrente. La precisión estructural no corresponde a lo esperado de herramientas de mano antiguas. Las columnas están correctamente posicionadas como elementos de carga. Los ángulos de las paredes se mantienen consistentes. El patrón de cincel cubriendo virtualmente cada superficie con esa diagonal repetida a 60 grados habría requerido o bien una estandarización de técnicas sin precedentes a escala masiva, o bien algún método que hiciera el proceso considerablemente más sencillo de lo que debería haber sido con la tecnología que la historia le asigna a ese periodo. Las autoridades chinas han reconocido oficialmente las cuevas de Longyu como un yacimiento arqueológico de importancia mayor. Se han realizado estudios, se han celebrado conferencias, y la conclusión a la que se ha llegado más o menos oficialmente es que las cuevas de Longyu siguen siendo un misterio sin resolver. 24 cámaras subterráneas, 1 millón de metros cúbicos de roca extraída, 0 evidencia de quién lo hizo, cuándo exactamente, cómo o para qué. Esa es la respuesta oficial. Y no es una respuesta, es la ausencia de una. Hay otro tipo de silencio que me parece aún más perturbador que el silencio arqueológico. Es el silencio selectivo de los académicos cuando se enfrentan a textos que llevan miles de años describiendo cosas que no deberían describir. El siguiente caso viene de India, y el hombre que lo conectó con la historia moderna fue el padre de la bomba atómica americana. Los Vedas son algunos de los textos escritos más antiguos de la historia de la humanidad. Sus raíces se remontan al menos 3.500 años. Sus tradiciones orales son probablemente anteriores por varios siglos más. Son fundamentalmente textos religiosos y filosóficos, himnos, rituales, cosmología, exploración espiritual del universo. Eso hace que ciertos pasajes dentro de ellos sean todavía más difíciles de explicar. Distribuidas a lo largo de estos textos sagrados hay descripciones detalladas de vehículos voladores llamados vimanas. No vuelo metafórico, no la elevación simbólica de las almas en un sentido espiritual abstracto, vuelo mecánico, técnico, específico. El Vaimanika Shastra describe categorías distintas de vimanas con capacidades diferenciadas. Algunos se describen como capaces de desplazarse en línea recta a grandes velocidades. Otros podían volverse invisibles. Otros tenían la capacidad de interceptar conversaciones que ocurrían en otras aeronaves. El texto incluye discusiones sobre materiales de construcción, conceptos de propulsión, requerimientos dietéticos para los pilotos y los efectos fisiológicos de distintas altitudes sobre el cuerpo humano. La erudición convencional descarta el Vaimanika Shastra en términos bastante absolutos, y hay razones legítimas para ese escepticismo.
El texto fue transcrito en la India a principios del siglo XX bajo circunstancias que generan preguntas válidas sobre su autenticidad. Un estudio aeronáutico realizado en 1974 por el Instituto Indio de Ciencia concluyó que los diseños descritos en el texto no eran aerodinámicamente funcionales. Eso es un dato válido. Pero la evidencia más significativa no vive en el Vaimanika Shastra, vive en el Mahabharata. El Mahabharata es uno de los poemas épicos más extensos jamás producidos por la civilización humana. Sus orígenes antiguos no están en disputa, y describe vehículos aéreos usados en contextos de guerra con un nivel de especificidad que resulta francamente perturbador para un texto de esa antigüedad. Hay relatos de aeronaves que viajan a velocidades que superan la comprensión humana, que operan a alturas considerables, que transportan armamento capaz de devastar ejércitos enteros en un solo uso. Un pasaje en particular ha atraído la atención de personas con formación en física nuclear durante décadas. Describe un arma lanzada desde una aeronave que genera una columna de humo y fuego brillante como 10.000 soles, seguida de una onda expansiva que incinera todo en su radio de acción, seguida por supervivientes que pierden el pelo y las uñas. Esa secuencia específica, ese orden preciso de efectos. Más de un físico la ha comparado con la detonación nuclear y el síndrome de radiación aguda. Robert Oppenheimer, el director científico del Proyecto Manhattan y el hombre al que la historia llama el padre de la bomba atómica americana, era también un estudioso del sánscrito. Había leído el Mahabharata en su idioma original. Cuando le preguntaron después de la primera prueba nuclear en Trinity, Nuevo México, si aquella era la primera explosión atómica de la historia, su respuesta no fue un simple sí. Dijo que era la primera en tiempos modernos. En tiempos modernos. Esa respuesta no prueba nada por sí sola, pero tampoco es el tipo de respuesta que das cuando crees firmemente que la civilización humana comienza en Mesopotamia hace 6.000 años. Y todo antes de eso fue gente viviendo en cuevas con herramientas de piedra. Hay textos sagrados de miles de años de antigüedad que describen con precisión técnica fenómenos que la humanidad oficialmente no desarrolló hasta el siglo XX. Y el hombre que construyó el arma más destructiva de la historia moderna respondió a una pregunta sobre la novedad de esa arma de una manera que sugería que la consideraba una segunda iteración. Eso merece más de 5 minutos en un documental de divulgación. Merece años de investigación seria. Lo que vas a escuchar ahora viene de Bolivia. Y en un museo de La Paz hay un objeto que no debería existir en ningún continente americano bajo ninguna interpretación convencional de la historia antigua. No sabemos exactamente cuándo fue encontrado. Finales de los años 50, principios de los 60. En algún punto, en la orilla del lago Titicaca en Bolivia. Durante años nadie le prestó la atención que merecía. Fue donado al Museo de Metales Preciosos de La Paz y permaneció en relativo oscurantismo hasta que alguien se sentó a observar de verdad lo que había escrito en su interior. El objeto se conoce hoy como el cuenco de Fuente Magna. Es una pieza cerámica grande, bien elaborada, con una forma que recuerda a una fuente ceremonial o bautismal. Su interior está recubierto de inscripciones. Y aquí comienza el problema para la historia convencional, porque esas inscripciones están en 2 sistemas de escritura distintos. Uno es protosumerio, el otro es una variante del cuneiforme, el sistema de escritura en forma de cuña desarrollado en la antigua Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, hace aproximadamente 5.400 años. En el altiplano boliviano. El lingüista e investigador Clyde Winters analizó las inscripciones y llegó a la conclusión de que no eran decorativas, eran legibles. Ofreció una traducción que las interpretaba como una plegaria o dedicación a una diosa mesopotámica, invocando bendiciones para la abundancia agrícola. La traducción específica de Winters puede debatirse. Lo que múltiples investigadores han coincidido en señalar como punto de partida irrebatible es que las marcas presentan un parecido específico y detallado con los sistemas de escritura protosumerio y cuneiforme. No un parecido vago, no una similitud superficial, un parecido que requiere una explicación. Considera lo que eso significa en términos históricos. El cuneiforme emergió en Sumer en torno al 3400 a.C.
El cuenco, en función de su estilo y del contexto arqueológico de la región, ha sido tentativamente datado en un periodo similar o posiblemente anterior. La posición histórica convencional establece que no existió ningún contacto significativo entre la civilización mesopotámica y las culturas antiguas de América del Sur. El Atlántico era, según esta narrativa, absolutamente infranqueable hasta las expediciones europeas del siglo XV. El cuenco de Fuente Magna coloca escritura mesopotámica en Bolivia y se niega a explicar cómo llegó allí. Los escépticos señalan la posibilidad de falsificación, y es una posición razonable cuando los detalles del descubrimiento son incompletos. Pero el análisis forense del cuenco no ha respaldado la hipótesis de falsificación. El objeto es genuinamente antiguo. Las inscripciones muestran el mismo envejecimiento que la cerámica que la sostiene. No fueron añadidas después. Alguien en la antigüedad, en el altiplano andino, creó este objeto con conocimiento de un sistema de escritura que no tenía ningún derecho geográfico ni histórico a estar allí. Dos civilizaciones separadas por un océano que supuestamente nadie cruzó comparten aparentemente una escritura. El cuenco está en La Paz, la pregunta sigue sin respuesta. Y el muro que separa cómodamente el viejo mundo del nuevo acaba de desarrollar otra grieta que nadie en la academia convencional está especialmente ansioso por examinar de cerca. Antes de continuar, necesito que te detengas un momento y pienses en lo que llevamos visto hasta ahora. Sustancias americanas en momias egipcias de 3000 años, cráneos con anomalías genéticas en el desierto peruano, 24 cámaras subterráneas en China que nadie documentó. Textos de 3500 años describiendo detonaciones nucleares. Escritura mesopotámica en Bolivia. ¿Sigues pensando que todo esto son coincidencias? Lo que viene a continuación salió de una cueva en Siberia y reorganizó de arriba a abajo lo que creíamos saber sobre la evolución humana. El año es 2008. Un arqueólogo ruso en una cueva fría en las montañas de Altai, en Siberia, recoge del sedimento un fragmento de hueso del tamaño de la yema de un dedo. Lo mete en una bolsa. No le parece gran cosa. Ese fragmento insignificante era el único rastro físico que había quedado de una rama entera de la humanidad. Cuando los científicos extrajeron ADN de ese hueso y lo analizaron, el resultado los dejó sin palabras. No era Homo sapiens. No era Neandertal. Era algo completamente distinto. Una especie humana desconocida que había caminado por la Tierra, construido vidas, desarrollado cultura, y luego desaparecido dejando casi nada detrás de sí. Los llamaron los denisovanos. La historia oficial de la evolución humana tiene una cierta limpieza narrativa. Los humanos modernos emergen en África, se dispersan hacia el exterior y eventualmente reemplazan o se cruzan con los neandertales en Europa. Es una historia secuencial, ordenada, relativamente simple. Los denisovanos no caben en esa historia. Ocuparon un territorio que se extendía desde Siberia hasta el sudeste asiático, en paralelo tanto a los neandertales como a los humanos modernos tempranos. No antes de nosotros, no después de nosotros, al mismo tiempo que nosotros. Una tercera rama de la humanidad coexistiendo con las otras dos durante decenas de miles de años, completamente invisible para la historia, hasta que un trozo de hueso acabó en una bolsa de plástico en 2008. Y entonces, la historia se vuelve todavía más extraña. El ADN denisovano no desapareció cuando desaparecieron ellos. Sobrevivió dentro de nosotros. Los tibetanos modernos portan una variante genética denisovana llamada EPAS-1, que les confiere una capacidad extraordinaria para funcionar a gran altitud, con niveles de oxígeno que serían incapacitantes para la mayoría de los seres humanos. No es una mutación que desarrollaron, es una herencia que recibieron de una especie que, teóricamente, era primitiva, teóricamente inferior, teóricamente superada. Los aborígenes australianos y los melanesios portan hasta un 5% de ADN denisovano, un porcentaje que no sugiere un encuentro fortuito entre grupos de exploradores que se cruzaron una sola vez. Sugiere interacción sostenida, repetida, a lo largo de generaciones. No fueron colisiones casuales entre bandas de nómadas,
fueron relaciones. Pero hay un artefacto encontrado en esa misma cueva de Siberia que detiene a los paleontólogos en seco. Una pulsera de clorita pulida, con un agujero perforado con una precisión tal que los investigadores la describieron como producida por algo equivalente a un taladro de alta velocidad, no por una herramienta de piedra, no por un hueso. Algo que dejó un orificio perfectamente liso, perfectamente simétrico, de las dimensiones exactas necesarias. La pulsera tiene aproximadamente 50.000 años. La técnica de perforado que muestra no se pensaba que hubiera sido desarrollada hasta decenas de miles de años después. Nuestro registro físico completo de los denisovanos consiste en 4 dientes, un fragmento de dedo, un trozo de mandíbula y un fragmento de cráneo. Eso es todo lo que queda de una especie que posiblemente dominó Asia durante 500.000 de años. Piensa en esa proporción. 500.000 de años de existencia. Un puñado de fragmentos óseos para contarlo. Los denisovanos nos fuerzan a hacernos una pregunta que va más allá de ellos mismos. Si una rama entera de la humanidad pudo existir durante cientos de miles de años y dejar prácticamente nada detrás, ¿cuántos otros capítulos de la historia humana simplemente no hemos encontrado todavía? ¿Cuántos están enterrados bajo sedimentos que nadie ha excavado? ¿Cuántos están sumergidos bajo océanos cuyo nivel subió drásticamente al final de la última glaciación? ¿Cuántos se disolvieron simplemente porque el tiempo es, al final, el archivo más implacable de todos? El siguiente misterio está en los Andes bolivianos, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y hay una puerta de piedra que lleva siglos de pie, apuntando exactamente hacia esa pregunta. En el altiplano boliviano, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es tan delgado que el esfuerzo físico simple se convierte en un desafío, y el cielo tiene un color diferente al que estás acostumbrado a ver, hay una puerta que no lleva a ninguna parte. Está tallada en un solo bloque de andesita. Roca volcánica de dureza excepcional, que los equipos modernos con equipamiento de diamante tienen dificultades para cortar limpiamente. Mide 3 metros de altura, pesa unas 10 toneladas y fue transportada desde una cantera que hasta hoy nadie ha podido identificar con certeza. La Puerta del Sol. No tiene bisagras, no tiene muros a sus lados, no forma parte de ninguna estructura adjunta que haya sobrevivido hasta hoy. Es simplemente una puerta de pie sola en una meseta barrida por el viento, en el borde del lago Titicaca, tallada con una densidad iconográfica que los arqueólogos llevan más de un siglo intentando descifrar completamente. La explicación oficial es ordenada. Construida por la civilización Tiwanaku en algún punto entre el año 500 y el 900 de nuestra era. Un monumento religioso, un arco ceremonial. Caso cerrado. Pero la piedra cuenta una historia diferente. Sobre el umbral de la puerta hay una figura central, un ser humanoide de aspecto imponente que sujeta 2 bastones o cetros, rodeado por 48 figuras aladas distribuidas en 3 filas. En el siglo XX, los arqueoastrónomos comenzaron a prestar atención sistemática a lo que esas figuras y ese diseño general estaban codificando. Lo que encontraron cambió completamente el nivel de la conversación. Las tallas parecen codificar un calendario solar de una complejidad notable, uno que rastrea periodos de 290 días, que incorpora ciclos lunares, que marca movimientos celestes con una precisión que habría requerido generaciones de observación astronómica sistemática y disciplinada para desarrollar. La mente que diseñó esta puerta comprendía el cielo de una manera que no corresponde a lo que la historia convencional asigna a ese tiempo y ese lugar. Luego está el problema de la grieta. La Puerta del Sol está fracturada. Una grieta profunda la atraviesa en su sección superior. Cuando los exploradores llegaron al sitio en el siglo XIX, la puerta ya estaba caída de lado, parcialmente enterrada, ya rota. Nadie sabe cuándo ocurrió. Las tradiciones orales locales hablan de una catástrofe, de una gran inundación, de un cataclismo súbito que destruyó una civilización mucho más antigua en las orillas del lago Titicaca.
Y aquí llega el detalle que raramente aparece en los libros de texto, pero que tiene implicaciones enormes. Los propios Tiwanaku hablaban de haber heredado ruinas, no de haber construido este lugar desde cero. Y debajo del lago Titicaca, investigadores han encontrado muros sumergidos, calzadas, estructuras de terrazas que solo podrían haber sido construidas cuando el nivel del lago era dramáticamente más bajo que hoy. Arquitectura que requería tierra firme donde ahora hay agua. 10 toneladas de roca volcánica tallada con precisión milimétrica, codificando conocimiento astronómico que no debería existir en ese período, en un sitio que sus propios constructores reconocidos atribuyeron a alguien que vino antes que ellos. ¿Quién construyó la Puerta del Sol realmente? No lo sabemos. Y eso, después de más de un siglo de arqueología en ese lugar, debería inquietarnos bastante más de lo que nos inquieta. El último caso de hoy viene de China, y si todo lo que hemos visto hasta ahora te ha generado alguna inquietud sobre la versión oficial de la historia humana, lo que encontraron enterrado en la provincia de Sichuan en 1986 va a reorganizar completamente tu idea de lo que significa civilización antigua. Corre el año 1986. Un equipo de construcción está trabajando en los alrededores de la ciudad de Guanghan, en la provincia china de Sichuan. Sus palas golpean algo duro bajo la tierra. Siguen cavando. Lo que están a punto de sacar a la luz va a sacudir de los cimientos de la arqueología mundial y generar décadas de preguntas que la narrativa convencional no ha sabido responder. Enterrados en 2 pozos de sacrificio, los trabajadores extrajeron más de 1000 objetos de bronce, oro y jade. Pero no eran simplemente 1000 objetos arqueológicos más que añadir a las colecciones existentes. Eran como nada que nadie hubiera visto antes en el registro histórico antiguo. Eso, por sí solo, ya es extraordinario. Para 1986, los arqueólogos tenían un mapa bastante preciso de las civilizaciones humanas tempranas. Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo, las culturas del Río Amarillo en la propia China. Todo encajaba en una narrativa de desarrollo cultural con raíces identificables, influencias rastreables, una lógica de evolución reconocible. Sanxinduí no encajaba en ninguna parte de ese mapa. Los artefactos tenían entre 3000 y 5000 años de antigüedad. Eso lo situaba hombro con el antiguo Egipto en su máximo esplendor. Pero el estilo, el simbolismo, la ambición técnica de los objetos no tenían raíces rastreables en ninguna civilización china conocida. No había una cultura predecesora dejando indicios graduales, no había una evolución discernible que explicara cómo se llegó hasta ese nivel de sofisticación. Los objetos simplemente aparecieron, completamente formados, sin historia previa. Las máscaras de bronce. Algunas alcanzan casi 1,20 m de anchura. Los ojos están montados sobre tubos que se proyectan varios centímetros hacia afuera de la superficie del rostro. No es una convención estética reconocible. No hay un equivalente en ninguna otra cultura del mundo antiguo. Los ojos protuberantes de Sanxinduí son únicos en el registro arqueológico de nuestra especie. Luego está el árbol de bronce, 13 metros de altura, decorado con figuras de aves y colgantes de jade. Los especialistas llevan décadas debatiendo qué representa. No han llegado a una conclusión satisfactoria. Y la figura humana de bronce, casi 2,5 metros de altura. Las manos descomunales, posicionadas de una manera que los investigadores siguen discutiendo, porque todavía no hay consenso sobre qué estaban sujetando originalmente. Pero la pregunta más perturbadora no es qué son estos objetos, es de dónde venía la gente que los hizo. La cultura de Sanxinduí no dejó lengua escrita, dejó casi ningún resto humano. Lo que dejó fue arte, sofisticado, técnicamente avanzado y desconectado de cualquier tradición anterior o posterior identificable. Cuando su civilización terminó, aparentemente enterraron sus objetos más sagrados en pozos cuidadosamente preparados y desaparecieron. No hay un declive gradual documentado. No hay una absorción identificable en una cultura vecina. No hay una diáspora reconocible. Simplemente se fueron. La arqueología convencional los etiqueta como una cultura regional de la Edad del Bronce y continúa. Pero esa etiqueta es una simplificación que hace un trabajo enorme sin sudar.
Una cultura regional no desarrolla de manera independiente técnicas de fundición de bronce a ese nivel sin influencia exterior. Una cultura regional no produce máscaras con rasgos que no tienen equivalente en ninguna parte del planeta. Una cultura regional no existe en ese estado de sofisticación sin que quede algún rastro de los pasos que la llevaron hasta allí. En 2021 se reanudaron las excavaciones en Sangsindui. Nuevos pozos, nuevos objetos, restos que podrían ser de seda, marfil, una máscara de oro que dejó a los investigadores sin palabras, al mundo. El sitio no ha terminado de revelar sus secretos. Y la cronología no ha terminado de ser desafiada. Esto es lo que tenemos. 8 casos. 8 descubrimientos de distintas partes del mundo, de distintos periodos históricos, de distintas disciplinas científicas, que convergen hacia el mismo punto incómodo. La historia de la humanidad que nos enseñaron no está incompleta de la manera en que suelen estarlo las historias en proceso de ser escritas, con huecos que se irán rellenando gradualmente con más datos que confirmarán el esquema general. Está incompleta de una manera diferente. Tiene grietas estructurales. Tiene anomalías que no son pequeñas irregularidades en los márgenes, sino objetos directamente incompatibles con el marco principal. Metabolitos de cocaína en momias egipcias que demuestran que una persona viva consumió una planta americana 3000 años antes de que América fuera oficialmente descubierta. Cráneos peruanos con una anatomía craneal imposible de producir mediante deformación externa. 24 cámaras subterráneas en China que nadie en la historia más documentada del mundo antiguo tuvo la cortesía de mencionar. Textos sagrados de 3500 años, consecuencias de efectos que corresponden a la detonación nuclear y la radiación aguda. Escritura mesopotámica en el altiplano boliviano. Una pulsera de 50.000 años con una perforación que no debería ser posible para esa fecha. Una puerta de piedra en los Andes que sus propios constructores reconocieron como heredada de alguien anterior. 1000 objetos de bronce en Sichuan, sin cultura predecesora identificable. No son 8 anomalías sin conexión. Son 8 ángulos distintos desde los que mirar el mismo hueco. Y ese hueco tiene la forma de una historia que nadie ha contado todavía. Hay una razón por la que ciertos descubrimientos desaparecen de los titulares con una velocidad que contrasta con la lentitud con la que llegaron. Hay una razón por la que los investigadores que publican resultados que no encajan en el marco establecido reciben el tipo de presión institucional que recibió Balabanova. Hay una razón por las preguntas más fundamentales sobre el origen y la historia de nuestra especie generan en los contextos académicos formales un silencio que no se parece a la ignorancia. Se parece a la decisión de no hablar. No te estoy pidiendo que creas nada. Te estoy pidiendo algo más difícil que eso. Te estoy pidiendo que no dejes de preguntar. Porque la historia que hemos heredado es poderosa, y es cómoda, y explica el mundo de una manera que hace que todo parezca ordenado y progresivo y comprensible. Y esa comodidad tiene un coste que rara vez calculamos. Nos hace incapaces de ver lo que no encaja en ella. Los cráneos de Paracas siguen en sus vitrinas. Las momias de Múnich siguen en sus sarcófagos. Las cuevas de Longyu siguen bajo la tierra de Yoshang. El cuenco de Fuente Magna sigue en La Paz. La Puerta del Sol sigue en pie en el altiplano, con su grieta y su silencio. Sangsindui sigue entregando objetos del fondo de sus pozos que nadie sabe completamente cómo interpretar. Y en una cueva en Siberia, en algún cajón de un laboratorio europeo, hay un fragmento de hueso que perteneció a alguien que vivió hace 50.000 años y llevaba una pulsera. Toda esta evidencia existe, está documentada, está publicada, está disponible. La pregunta no es si la información está ahí. La pregunta es si hay suficientes personas dispuestas a tomarla en serio. Soy señor curioso, y esto es exactamente por lo que existo. Si llegaste hasta el final de este video, ya sabes que no eres el tipo de persona que se conforma con la primera respuesta que alguien en una posición de autoridad te da. Eso es lo más raro y lo más valioso que existe. La suscripción está ahí si la quieres. Pero más que eso,
Te pido que la próxima vez que alguien te diga que algo está explicado y resuelto y archivado, te preguntes a ti mismo, ¿por quién? ¿En beneficio de qué? ¿Y qué hay en el cajón que decidieron no abrir? Hay más videos esperando, y cada uno de ellos parte del mismo principio que este. La verdad más interesante siempre está donde la historia oficial prefiere no mirar.